Este miércoles, la mayoría de los opositores pidieron la destitución del llamado gobierno interino encabezado por el exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela en 2019 y reconocido por Estados Unidos y otros países. La propuesta sería la eliminación de todo el gobierno interino, a excepción de 3 instancias que consideramos que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior, dijo el exdiputado Alfonso Marquina en una rueda de prensa, representando 69 de los 112 delegados elegidos en 2015 y que concluyeron sus funciones en enero de 2021. Los 3 casos, explicó, serían los comités creados para tratar los problemas de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, el Banco Central de Venezuela y el Comité Ejecutivo que atiende los temas relacionados con la defensa de los activos en el exterior, bajo el control del llamado gobierno interino. Agregó que este Comité Ejecutivo velará por la transparencia en la utilización de los recursos. Marquina aseguró que el propósito de la propuesta es preservar la actividad de la Asamblea Nacional electa en 2015, que no reconoce la legitimidad de la legislatura establecida en 2021 con mayoría oficialista y fue adoptada solo para proteger los recursos de Venezuela en el extranjero. Divididos en 4 partidos de oposición, los exdiputados han expresado su intención de enmendar los estatutos transitorios, un camino marcado tras la autodeclaración de Guaidó, para borrar la imagen de un presidente interino y reorganizar los esfuerzos en contra del actual gobierno. Después de 4 años, el proceso político se ha debilitado y no es percibido como una opción de cambio político real. No ha alcanzado los objetivos de liberación esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven a la democracia, dice el artículo firmado por 34 legisladores del Parlamento anterior. Marquina afirmó que el gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática, pero fue una herramienta necesaria en ese momento para promover el diálogo internacional y proteger los bienes del país. Y ahora serán estos 3 representantes administrativos quienes estarán responsables con derechos de autonomía e independencia. A su vez, también se asegura que el autoproclamado ha perdido el apoyo internacional. La oposición también señaló que Guaidó cada vez tiene menos apoyo y aprobación nacional. En primer lugar, porque hay gobiernos que han cambiado desde el punto de vista ideológico. Pero también hay gobiernos que ya ven que esta estrategia se ha agotado y que hoy, a pesar de que siguen desconociendo a Nicolás Maduro, no siguen respaldando. Dijo en conferencia de prensa el exdiputado Marquina, quien también afirmó que la figura del gobierno interino no ayuda a conseguir los objetivos del pueblo de Venezuela, por lo que hizo un llamado a redefinir la estrategia y reunificar nuevamente las fuerzas. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios sobre la situación actual del autoproclamado Juan Guaidó. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.